Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más en nuestra sociedad se ha puesto sobre el tapete y además también como centro de debate lo que son las cárceles, ¿no? Si son centros de reinserción o son universidades del delito, ¿no? Más allá de la purga de la condena de aquel que ha cometido un delito. Me parece que en este momento no están cumpliendo las cárceles la función que la Constitución les otorga. En definitiva, son más una herramienta de tormento que un instrumento de reinserción. Habida cuenta los resultados y habida cuenta de la gran reincidencia delictiva que hay de los internos que luego de pasar por un establecimiento carcelario cometen nuevamente delitos. Claro, cuando salen se vuelven seguramente más peligrosos, ¿no? De cómo entraron, eso me lo dirán después. Hoy en ese, polémica detrás de las rejas. Las cárceles en Argentina son centros de rehabilitación o universidades del delito. El castigo es la privación de la libertad o los tratos inhumanos. El debate revivió por las salidas de presos como Eduardo Vázquez, pero es mucho más profundo e involucra una de las grandes preocupaciones de la gente, que es la inseguridad. Por eso lo analizaremos a fondo. Bueno, por supuesto que esto está íntimamente conectado con el tema de seguridad o inseguridad, ¿no es cierto? Por un lado estamos hablando de la delincuencia, por otra parte el delincuente que es condenado y que purga su condena en una cárcel, pero estamos viendo también el sistema carcelario, cómo funciona en cuanto al objetivo específico también que tiene, más allá de que el delincuente purgue su condena por un delito cometido, ¿no es cierto? En el marco de una sociedad donde hay normas, hay leyes establecidas, porque no vivimos en una selva, ¿no? Eso ya hace tiempo, además desde la instauración del Estado, las instituciones han sido creadas a tal propósito. Es Luis Vicat, licenciado en Seguridad y abogado. Es comisario inspector en retiro activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Afirma, las cárceles son más un instrumento de tormento que una herramienta de reinserción. ¿Alguna vez fue diferente a esto? Que yo conozca en lo personal, a través de 30 y pico de años, 40 y pico de años que estoy en esto, no. En realidad siempre la pata penal, la pata penitenciaria fue la que presentaba más falencias, ¿no? Luego la pata policial, por supuesto, de todo el esquema de seguridad. Todos sabemos que dentro de lo que es el Ejecutivo está lo policial y lo penitenciario. Son dos ramas que son absolutamente falibles y en realidad no cumplen hasta hoy con su tarea. Y lo que decía usted, y es muy cierto, más de un 20% de la gente que está privada de su libertad es inocente. Esto es grave y ahí es donde falla la justicia, por otra parte. El no tener la posibilidad de un buen abogado defensor hoy implica 3 o 4 años privado de la libertad, claro, y con todo lo que eso implica a nivel fisiológico, psicológico y sociológico. Entonces no podemos pedir una posibilidad de buena reinserción cuando los patronatos deliberados no funcionan, cuando no hay la posibilidad, y luego de haber estado privado de la libertad, aunque se sea inocente, queda rotulado de por vida con esa marca como la flor de lis en la antigua Francia. A la cárcel, ¿no? Por supuesto. Además, se ha comprobado que hay un 30% más de violaciones a los derechos humanos en el ámbito carcelario, esto según una cifra interanual, ¿no? Entre el año pasado y lo cual habla a las claras de que es un problema. Entre salidas transitorias, denuncias de malas condiciones y de tratos inhumanos, las cárceles en Argentina vuelven a ser motivo de debate. En los papeles, su objetivo es tanto el castigo de la privación de la libertad como promover la reinserción social. En la práctica, en muchos casos, los castigos son terribles vejaciones y pésimas condiciones de alojamiento. Y lejos de contribuir a una rehabilitación, a veces los presos salen con mayor resentimiento y con disposición y conocimientos de delitos mayores a los que entraron. Las fuerzas penitenciarias y de seguridad son en ocasiones parte del problema y no de la solución, como lo mostró el terrible video de torturas en Salta. Es un sistema de crueldad, un sistema en el que se ha implementado la tortura como método sistemático y desgraciadamente tiene visibilidad en casos como este. La última polémica por el tema cárceles surgió por las salidas de Eduardo Vázquez, pero el debate es más profundo e involucra a toda la sociedad. Bueno, el tema de Eduardo Vázquez es el más reciente y también ha habido una aclaración de parte del propio ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, al propósito de las salidas transitorias, que tuvo dos, una en noviembre del año pasado y otra durante este año, al cual se lo vio que había ido inclusive a visitar el Museo del Servicio Penitenciario, ¿no? Me parece que
yo como abogado me considero garantista, no abolicionista, que es muy distinto, y creo que el mensaje social produce una cierta esquizofrenia social, porque la gente no entiende en estas cosas que pasan, y no es quizá que la reglamentación o la ley esté mal, sino que falla el que necesita administrarla o el que la aplica. Si nosotros, ante un delincuente con conductas repitentes, claramente reincidente como delitos sexuales, le accedemos graciosamente a una tobillera para que salga y mate nuevamente, como ha pasado, está documentado, la sociedad, en pleno estado de estupor, dice, pero entonces esto no sirve. No es que no sirva, me parece que fallan quienes deben aplicar y mensurar estas conductas. Entonces, ¿qué se hace con estas personas? Habría que tener un control de mucho tipo de salidas. Está muy bien reinsertar, si bien hay gente que es muy difícil de reinsertar, y además en el contexto carcelario la reinserción en sí es más difícil, porque de pronto el penado o el procesado, que cumple de hecho una pena ya anticipada, comienza a moverse en las reglas de ese universo carcelario, que es totalmente distinto al universo de la sociedad. Claro, ¿y cómo es ese universo carcelario? Porque existe, por lo menos en el imaginario social y por estudios que se han realizado más allá del imaginario social, seamos contundentes, a través de trabajos que ya han tomado estado público, y que apenas ingresa en una cárcel ya es maltratado lo mínimo, o torturado, golpeado por sus compañeros, depende del delito también que haya cometido. Sí. Nosotros podemos tener una visión maniquea de la realidad, blanca o negra, ¿no? O bueno o malo. Y de pronto, como bien decían acá, si yo quiero terminar con los accidentes viales, prohíbo los autos. Entonces nadie va a chocar. De pronto en la Ciudad de Buenos Aires, para evitar el vandalismo, enreja las plazas. Es decir, cosas absolutamente faltas de criterio. Me parece que el sistema no está mal en lo teórico. Los operadores del sistema fracasan. En este caso fracasará el sistema carcelario, penitenciario, que tendrá una ley de la dictadura, que habrá que rever, que habrá que ver los permisos y los informes psiquiátricos si están bien hechos, si a veces no están tan bien hechos pero pasan, si a veces para la tobillera el expediente que está haciendo pasa a ser el primero. Es decir, habrá que tener un control muy estricto de asuntos internos sobre ese tipo de despliegue administrativo carcelario. Y sin perjuicio de que, redondeando la pregunta, María, el universo carcelario fue plasmado en algún programa brillante hace unos años que se llamó Tumberos. Entonces, quien haya visto esa serie sabe lo que es el infierno, el séptimo círculo que significa estar privado de la libertad en un instituto, por lo menos en Argentina. Hay acá un peligro. Es decir, el interno puede portarse bien y de pronto descubrir su fe escondida, y de pronto comenzar a estudiar Derecho, y de pronto ser el mejor referí de los picaditos de fútbol, pero porque está controlado y está quizá desarrollando una conducta que le permita acceder a un beneficio. Allí es donde empieza a ser importante la tarea de los peritos, los psiquiátricos, etcétera, que son los que van a dar el verdadero informe de personalidad y hasta qué punto esa personalidad ha sido digamos, producto de un acting o realmente hay un proceso de reinserción. Me parece que por ahí a veces se desvía el eje de lo que habría que... yo coincido absolutamente con el doctor Neumann y bueno, vamos a reformar de base las instituciones penitenciarias, que sean absolutamente civiles, que no usen uniforme, etc., lo que fuere, ¿no? Ahora, cómo van a interpretar esos permisos, esos perfiles, esa reinserción en institutos carcelarios donde la vida vale una tirita, un blister de psicotrópicos, en donde la personalidad que la pasa mejor es el pata, el patrón del pabellón, que seguramente tiene un perfil absolutamente patológico en la mayoría de los casos y que sojuzga y oprime a los más débiles, porque allí es la ley del más fuerte, o la ley del protegido en muchos casos por miembro del servicio, que hasta sale a robar y vuelve y nadie lo busca dentro del cárcel. Estos son hechos que se han documentado. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a unos pisos, ya volvemos.